Palabras más, palabras menos. Radio, miércoles 30 de septiembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares. Vamos a conversar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela a propósito de la comunidad internacional que sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Venezuela sigue siendo motivo de atención, de preocupación, diría yo. La misión diplomática enviada por Josep Borrell se fue de territorio nacional pidiendo un diálogo a largo plazo tras el proceso que está organizando el chavismo para el mes de diciembre. Luego insistimos de estar en Venezuela. En una carta pública, 200 personalidades, incluyendo expresidentes, cancilleres, dirigentes de América Latina y de Europa, rechazaron justamente esta iniciativa que llevó a cabo el alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para la Unión Europea. Para los firmantes, las últimas operaciones políticas de Borrell son incongruentes y estarían buscando obstaculizar el rescate a la libertad venezolana. Lo cierto es que ayer hubo discusión en el Consejo Permanente de la OEA, debatieron el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU. Sorprendente, por decirlo menos, la posición de Argentina. Claro, no si vemos el antecedente de la administración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sí, si nos vamos un poco más atrás, y yo les comentaba el año 79, cuando una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por un venezolano, acudió en medio de la dictadura argentina de Videla para escuchar a las víctimas de violación de derechos humanos. El embajador ayer, no hay cómo expresar la posición del gobierno argentino, advirtiendo que era un debate ideológico, lo que estaba allí en ese informe que nos ha tocado sufrir durante 20 años, aunque allí se retrata solo los hechos entre 2014 y 2020. Lo cierto es que la mayoría de los países, o varios gobiernos latinoamericanos, destacaron la necesidad de que esa misión prorrogue su mandato, más aún, y les diría yo, a la luz de lo que hemos visto en las últimas horas, la violación sistemática de derechos humanos, la acción de los cuerpos de seguridad, la represión. Ayer siguieron las protestas en buena parte del territorio nacional y en redes sociales destacaban lo ocurrido, por ejemplo, en Guárico. La presión del pueblo de Santa María de Ipire logró que anoche fueran liberadas las personas que habían sido detenidas durante las manifestaciones y las razones sobran. La respuesta que ha dado el equipo de Nicolás Maduro a la crisis por falta de servicios, escasez de gasolina, es la ley antibloqueo. Y ustedes, se preguntarán de qué se trata esto. Lo mismo hacíamos nosotros ayer al escuchar el enunciado y aparentemente, ellos quieren sacar adelante o han sacado adelante una iniciativa, en teoría, solo en palabra, para proteger los recursos de los venezolanos. En fin, como usted lee en el reporte de Naciones Unidas, dice, ¿de qué manera? Pero en todo caso, Nicolás Maduro solicitó esta ley en un debate que llegue a la población para crear conciencia. Adelantó que este miércoles va a hacer nuevos anuncios referentes a la gasolina en el país. Ha llegado un buque de Irán y probablemente tiene que ver con ese tema. Mientras tanto, en los Estados Unidos se escenificó el debate, el primero de cara a las elecciones presidenciales en ese país, que será determinante para América Latina, para Venezuela. La mayoría de los medios hablan del caos, ataques personales que marcaron este primer debate, y la pregunta que muchos se hacen es si habrá un cambio o no en la opinión que hasta el día de hoy tienen los votantes. La mayoría de los estudios aseguran que las encuestas, incluso los debates, no cambian la dirección de las personas que ya han decidido por quién votar. Probablemente tienen algún tipo de influencia entre los indecisos.
falta poco para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Y nosotros vamos a hablar acerca, la mañana de hoy, acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y específicamente lo que está ocurriendo con la gasolina. Ayer escuchaban ustedes, Maduro ha dicho que va a hacer anuncios hoy. Ha llegado un buque iraní a la refinería El Palito y me dirá mi equipo si tenemos suerte con Iván Freites. Me parece que ya lo tenemos, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ti, María Alejandra, gracias al equipo. Gracias. Pues le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina. Hay protestas prácticamente en todo el territorio nacional por este tema. Comentábamos que ya llegó la madrugada del martes el primer buque iraní de esta nueva flota con combustible a un país como el nuestro, productor de petróleo, con las mayores reservas de crudo del mundo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, mira, la situación de que se le quieren aparentar al país que con esto solucionamos la situación es muy grave. No va a ser tan fácil. Todo el sistema de comercialización de gasolina y de combustibles en Venezuela está seco. ¿Qué significa esto? Que eso es como un hecho, se atreven a distribuir. Son 720.000 barriles los 3 buques que traen de gasolina, 240.000 barriles cada buque. Entonces, el sistema para operar normalmente, que todos los carros echen gasolina como era antes, se necesita por lo menos tener disponible en todo el sistema de comercialización de gasolina a nivel nacional por lo menos 15 millones de barriles de gasolina y tener las gasolinas funcionando de manera estable, funcionando continuamente, produciendo continuamente, por lo menos en esta situación que estamos viviendo, 150.000 barriles diarios de gasolina. Eso no está sucediendo. Ahorita lo que estamos produciendo son 25.000 barriles diarios de gasolina, 25.000 barriles, y esos 25.000 barriles apenas es un 15% del consumo nacional, un 20% del consumo nacional. Entonces, no es una situación que se va a solucionar de la noche a la mañana, no es viniendo saqueadores que ellos mismos dicen que se llevan aviones cargados de oro por la gasolina venezolana. Imagínate el grado de destrucción internacional que ha habido contra Venezuela, hasta ellos mismos lo dicen. Esto en otras condiciones, en este país hubiera un escándalo de magnitudes institucionales inmensas, el pueblo pasando hambre, muriéndose de hambre, la gente haciendo cola y los iraníes diciendo en aviones para evitar que se los quiten. Entonces, todo es una situación de arremetida contra la gente, una situación de engaño, una situación de propaganda. Imagínate, las condiciones en las cuales están produciendo la gasolina acá en la refinería Cardón son bastante graves. O sea, los trabajadores no tienen equipos de seguridad personal, los trabajadores están haciendo de tripas corazón allí, con un salario que llegó en este mes, llegó a $0 mensuales, porque está por debajo de $1. Eso quiere decir que $0 el salario mensual, sin atención médica. Han muerto trabajadores. Hace 2 semanas, un trabajador acá en la refinería Cardón, donde se está produciendo gasolina, se murió un trabajador porque necesitaba una ambulancia y PDVSA la ambulancia no tenía gasolina, la ambulancia es PDVSA. Ahorita, en estos momentos, a nivel nacional, hay una zona aquí en el Zulia, donde en el año 2009, en este mismo periodo de gobierno, en el 2009 ahí se producían 1.300.000 barriles. Ahorita se están produciendo 25.000 barriles. Ayer me han los compañeros para verificar las cifras y me dicen que ahí no hay nadie, que eso quedó solo. La gente huyó porque ahí no hay nada. No solo de que no haya transporte, no es que no hay ni agua potable para que los trabajadores tomen para poder ejercer sus labores. Entonces, unas condiciones laborales nunca antes vistas
es unas condiciones en la vida del venezolano nunca antes vistas, lo que ha llevado a que la gente salga a la calle. Aquí en Falcón, aquí en Coro, donde eso nos encontramos, imagínate, ya están todas las bombas, además de los militares que están ahí para bachaquear la gasolina, porque ese es el trabajo de los militares ahorita, tratar de usar las bombas para ellos comercializar y bachaquear la gasolina. Además de eso, ahora tienen piquetes de las policías y de la Guardia Nacional. ¿Y quiénes llegan a echar gasolina allí? Los funcionarios de la alcaldía, los funcionarios de la gobernación, los amigotes de los tipos, puras camionetas 4x4. Ahí no llega un carrito de esos que andan fallando ahí porque la gasolina es mala o porque no tienen cómo comprarle un repuesto. Entonces, toda esa situación de discriminación está haciendo mella en la gente y ya la gente está saliendo a protestar por las condiciones en las cuales está viviendo. Lo que comparte nuestro invitado, efectivamente ayer el dólar criminal, el dólar oficial, el que publica el Banco Central de Venezuela, cerró en 430.670,16 bolívares. El salario mínimo equivale a menos de $1 mensual, $0,92 para ser exactos, mensuales, al igual que las pensiones. ¿Cuánto gana ahora mismo un trabajador petrolero en las actuales circunstancias? Lo escuchamos. Mira, como te dije, el salario es cero. Y cuando un trabajador, su ingreso por salario, el salario es una contraprestación por sus servicios. Cuando un patrono no paga salario, el patrono es un esclavizador, un esclavista. Es decir, estamos en un régimen esclavista. Es un régimen que todos los días comete crímenes de lesa humanidad, no solo lo que le presentaron una semana. Aquí se cometen crímenes de lesa humanidad todos los días. El no tener salario es un crimen de lesa humanidad. ¿Cuánto gana un trabajador petrolero? Bueno, mira, de hecho, te digo esto. En el año 99, cuando llegó Hugo Chávez, un obrero petrolero, según contrato colectivo, ganaba 265.330 bolívares mensuales. Eso es salario básico, más gananciales, ganaba 150.000 bolívares. Eso por todo, en dólares, abarcaba la cifra, más o menos, de $620 mensuales. Además de eso, tenía un beneficio que llamaban comisariato, una casa de abasto, como decir, un supermercado. Bueno, ahí los costos de los productos abarcaban más o menos $310. De esos $310 nosotros pagamos el 20%, es decir, pagamos como $280. Imagínate. Un mercado, pagamos, $20, $60, perdón. Y ellos cubrían $240, PDVSA en ese momento. En alimentación, PDVSA nos pagaba $240 mensuales, más $600 de salario, más un HCM que era el mejor HCM de Latinoamérica, más un plan de vivienda, más escuela para nuestros hijos. Nosotros poníamos nuestros hijos a estudiar, mis hijos estudiaron en una escuela de PDVSA, y lo que ponía era muchachos. Lo demás lo ponían ellos, desde el par de media hasta el borrador, hasta el sacapunta que usar en la escuela. Y educación de calidad, no era cualquier educación que le iban a decir que viva el Che Guevara o viva Fidel Castro, no, nada de eso, hasta inglés aprendían nuestros hijos en las escuelas de PDVSA. Entonces todo eso venía arrebatado por un gobierno procomunista, un gobierno que buscó implantar un modelo en Venezuela que empobreció a todos los trabajadores, y esas son las causas por las cuales Venezuela está así. Venezuela está así porque se implantó un modelo donde se desconoce el recurso humano, se desconoce al hombre, a la mujer, y se implanta un modelo de robo, de saqueo, de disfrute, es mentira que ellos son humanistas. Son el gobierno más discriminador de la historia en Venezuela es este gobierno que está hoy en el poder en Venezuela. Ahora, ¿por qué ha sido imposible, más allá de lo evidente, poner en marcha las refinerías en nuestro país, señor Freites? No se va a poder poner. Lo primero es que las condiciones laborales no están dadas. Ayer dijo Maduro que
que el salario tenía un cortocircuito, es decir, que no circulaba la corriente por ahí. Imagínate cuando el primer funcionario de Venezuela dice eso, el que acabó con los salarios de los trabajadores dice eso. Mientras no hayan condiciones laborales que los trabajadores vean que pueden subvivir, que tengan un salario, que tengan contraprestación por su ser, mientras eso exista, no vamos a poder tener una industria petrolera a la altura de la que teníamos en los años 90, a finales de los 90, principios de este siglo. Las condiciones de las instalaciones, ahorita, en estos momentos, esa planta funciona y un día produce 20.000, otro día produce 25, otro día produce 15. Te estoy hablando de la planta catalítica de la refinería Cardón. ¿Sabes por qué produce así? Porque la refinería prácticamente está inestable, está inservible, sus servicios industriales no sirven. Entonces, en cualquier momento se vuelve para esta planta. En estos días dijo este tipo también que habían agarrado un gringo ahí en la refinería, en el centro refinador Paraguaná, que el gringo es que va a sabotear. ¿Qué es lo que ellos están corriendo para adelante? Ellos lo que están viendo es que en las condiciones en las cuales están obligando a que pongan esas plantas a funcionar, en cualquier momento puede ocurrir un evento como el que ocurrió el 25 de agosto del año 2012 en la refinería de Amuay, donde hubo más de 50 muertos. Entonces, es una condición que es gravísima, las condiciones en las cuales están las refinerías, que para poderlas recuperar, primero hay que recuperar la democracia en Venezuela. Y de allí viene un proceso de apertura donde la inversión privada sea la que pueda recuperar la industria petrolera nacional y poder recuperar el aparato productivo nacional. Entonces, es unas condiciones nunca antes vistas en una empresa de este tipo, y siempre lo hemos dicho, es increíble que Venezuela, siendo el país con más reservas de petróleo en el mundo, caminamos sobre reservas de petróleo, el estado Zulia, aquí mismo en el estado Falcón, toda Venezuela, caminamos sobre reservas de petróleo y en Venezuela no hay gasolina. Somos el octavo país con más reservas de gas del mundo y estamos cocinando con leña, la gente está cocinando con leña. Entonces, la gente va a cocinar con electricidad, tiene una cocinita eléctrica, no hay luz. Entonces, esas condiciones es lo que están haciendo que la gente empiece a movilizarse y la gente sabe, está muy clara. La gente estamos muy claros que es la lucha en la calle la que va a lograr restituir el Estado de Derecho en Venezuela. Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Él forma parte de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, es secretario de Profesionales y Técnicos de esta federación, expresando opinión y análisis acerca de una de las razones de las protestas en los últimos días, que tiene que ver con la escasez de gasolina en un país como el nuestro, efectivamente, con supuestamente las reservas probadas de crudo más grandes del planeta. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y la escasez de combustible tiene un impacto directo sobre la economía, sobre el sector privado. Nos acompaña Luigi Picela, director tesorero de Conindustria, para hablar acerca de este tema. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto. Feliz día para todos. Feliz día. Le pediría un primer análisis, una primera valoración acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, motivo de protestas en todo el país. ¿Qué impacto ha tenido la escasez de combustible para el sector privado? Lo escuchamos. Sí, en principio lo hablábamos por regiones. A veces nombrábamos una región
que otra y manifestábamos que esta tenía muchos problemas de movilidad por cuanto el combustible no era de fácil acceso. Ahora podemos generalizar de que el país completo está inmerso en la falta de combustible y con ello lo que es la movilidad y la misma producción, porque ella va directamente relacionada a esto. También en el caso del gasoil también está siendo bastante escaso y el mismo dificulta el transporte, incluso de alimentos que se producen en las regiones fronterizas o en las regiones de Táchira, Mérida, etcétera, que tienen que viajar al resto del país. Adicionalmente a ello, en los últimos días se han acrecentado las fallas eléctricas, ¿no? Los consumos que esto produce se han venido disminuyendo y con ello la paralización de la industria, sobre todo los sectores no priorizados, los cuales ellos cuando trabajan, que apenas son 4 horas al día y ven interrumpida su labor por fallas eléctricas, entonces evidentemente ese día, aparte de no trabajar la otra semana que están en cuarentena, esos días también han cesado y no han producido. Pregunto a nuestro invitado al principio de este año y ya prácticamente entramos en el último trimestre de 2020. La encuesta de coyunturas de Conindustria hablaba de un número importante de empresas que podrían cerrar si la situación no cambiaba en nuestro país. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, nosotros cerramos el 2019 con unas 2.400 empresas. Veníamos de 12.700 en el año 98. Iniciamos con unas 1.900 y las expectativas no son buenas. Un gran porcentaje de ellas nos manifiesta que de seguir las condiciones tal cual como van, quizás un 50% de las mismas no puedan soportar la situación si no hay un cambio definitivamente que enrumbe el país y que fortalezca lo que es la industria nacional. Adicionalmente a ellos seguimos perjudicados, quizás de una manera más notoria con toda la importación de productos, los cuales adicionalmente a ellos de venir ya sin aranceles y sin pagar IVA y todo lo demás que lo hemos venido manifestando, los sectores de alimentos e higiene personal manifiestan ya que han perdido gran parte de la alícuota que tenían en el mercado porque de Brasil no solo están entrando los productos como lo había dicho anteriormente, sino que entran sin regulación alguna, sin permiso sanitario ni nada por el estilo. Entonces son factores que día a día van incrementándose, se van adicionando al deterioro de la industria nacional. Esto sin contar también con la falta de financiamiento que nos viene aquejando ya hace un tiempo. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque el sector privado ha resentido duramente esta política implementada en medio de la pandemia denominada 7+7. En el caso concreto de las industrias, ¿qué impacto ha tenido? Lo escuchamos. En principio es bien complicado que una industria llamada no priorizada inicie sus operaciones durante una semana. Cuando ya está organizada tiene que cesar sus operaciones, lo cual lo convierte en improductiva. Pero como te decía, adicionalmente a ello, si le sumas la parte eléctrica, ella no está produciendo. Entonces, todos los días lo que la hace ser más ineficiente, más improductiva, y todo esto está trayendo como consecuencia que un 60% de los encuestados en la última encuesta, como tú bien mencionas, de Conindustria, manifiesta haber disminuido sus empleos, ya que no puede mantener la misma cantidad de trabajadores, de colaboradores, ya que su producción es mermada y todos los días produce menos. También la tendencia es a seguir disminuyendo la misma, ya que no se goza en el país con una estabilidad económica que permita que el ciudadano recupere su poder adquisitivo. Uno de los principales problemas que tenemos es el poder adquisitivo de la gente. Todos los días, por esta fuerte inflación y devaluación que nos aqueja, se pierde el poder adquisitivo. Con ello se va también el consumo. Entonces, todo esto redunda en contra del país completo. Para reactivar definitivamente el poder adquisitivo de la gente y que vaya creciendo, se tiene que producir, se tiene que trabajar en el país. Solo así se va a recuperar el país, con producción, con productividad y competir con el resto del mundo. Nosotros no le tenemos a las importaciones. Lo que queremos es que se haga en igualdad de condiciones y que también en un principio contemos con los recursos necesarios para poder producir y ser efectivos en lo mismo. No podemos trabajar 7 días, parar los otros 7 días y los 7 días que en teoría trabajamos 4 horas al día y ellos a su vez son interrumpidos por fallas eléctricas y le sumas también
la falta de movilidad, que lo cual hace que encarezcan todos los productos. Al principio de la entrevista me hablabas de combustible, y bueno, pasamos de pagar la gasolina más económica del mundo, y hay estados que lo están pagando cerca de 3 y 4 dólares el litro. Es decir, un incremento sustancial. Y lo peor del caso no es eso, lo peor del caso es cuánto cuesta estar en una cola durante un día o durante 6 horas u 8 horas. ¿Cuál es el costo de permanecer en ella? Arriesgándonos a enfermarnos, arriesgándonos hasta que nos roben, en muchos de los casos que ha ocurrido esos casos, y el tiempo que pierdes allí, el tiempo de horas hombres que se invierte para poder surtir el combustible. Bueno, sin hablar de lo que están cobrando en las zonas más apartadas de nuestro país. En algunas localidades de Bolívar, donde han salido a manifestar recientemente, denunciaban que cobran hasta $7 el litro de gasolina. Ahora yo le pregunto a Luigi Picela, que también es presidente de la Cámara Venezolana del Calzado. Usted decía hace algunos días, hace una semana aproximadamente, que han caído los empleos en los sectores no clasificados como priorizados. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Tal cual como lo has mencionado, ocurre más o menos igual. Y quizás este sector es un poco más golpeado porque no es priorizado, pero tampoco vende productos que son prioridad para la gente. Al no alcanzarle el dinero a la gente para comprar alimentos y medicina, pues no te va a sobrar dinero para comprar zapatos. La industria del calzado quizás es una de las más afectadas, por cuanto en muchos de los casos se reactivó parcialmente la producción, es decir, la industria del calzado, pero el comercio estuvo detenido por más tiempo y en los centros comerciales. Entonces esto va en detrimento de lo mismo. En la industria del calzado en la actualidad se trabaja apenas a un 6% de la capacidad instalada. Cuando nosotros hablamos de capacidad instalada, quiero decirle a la gente que nos escuchan, hacer una comparación para que vean el nivel donde estamos, ¿no? Países como Brasil, que es un país industrializado, hoy actualmente en pandemia trabaja el 70% de su capacidad instalada. El resto de los países, quizás el que peor está es Argentina, y trabaja un 47% de su capacidad instalada. Y Colombia, que es nuestro vecino más cercano, Chile y otras economías aproximadamente trabajan por encima de un 60-62%. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros definitivamente no somos competitivos, no podemos competir con ningún producto, somos costosos. Y todo esto motivado a todo lo que hemos hablado y adicionalmente a la inestabilidad política, porque al no generar confianza es imposible que se invierta en el país. Eso es otro de los graves problemas que nos está quejando. Ya no se puede tener la misma cantidad de trabajadores cuando apenas laboran 4 horas al día durante la semana de flexibilización. Ustedes manejan cifras de la cantidad de personas que han tenido que despedir en medio de la pandemia. Hace días conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo y allí se manejaban cifras por encima de 80.000 personas hasta hace algunas semanas. ¿Qué puede compartir con nosotros? Las cifras tal cual no las manejamos, lo que manejamos es las que te acabo de compartir. Un poco más del 60% disminuyó su plantel laboral. No tenemos las cifras precisas. Lo que te puedo decir es que el sector industrial completo, de manera directa e indirecta, hoy por hoy está por encima de los 600.000 empleos, y si bajamos comparado con el 2019, más o menos lo que ratificó el compañero que mencionaste anteriormente, unos 75.000 a 80.000 empleos, pero incluye directos e indirectos. No tenemos la cifra exacta de esos empleos directos, pero más o menos entre 60 y 80.000 personas se puede considerar el incremento, el deceso o la disminución del año 2019 al año actual. Ahora, hemos escuchado y hemos conversado además con los representantes de distintos gremios empresariales en nuestro país, y todos resienten la ausencia de medidas económicas para permitir que continúe funcionando la economía en Venezuela. Yo le pediría un comentario acerca de lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Es decir, hay un silencio ensordecedor por parte de las autoridades, más allá de algún tipo de decisión que afecta al sector productivo. No han tomado medidas, ni mucho menos comparadas con otros países de América Latina en medio de la pandemia. Quisiera su comentario. Bueno, fíjate que recientemente quizás digamos que se tomó una medida
que fue el descuento en el encaje legal, quizás para que la banca goce de un poco más de liquidez a efectos de que hagan su intermediación. No obstante, el encaje legal, y también te lo llevo a cotación para que compares qué es lo que han hecho los demás países y en qué nivel se encuentran. El encaje legal en Venezuela está en 93%, es decir, que de cada 100 bolívares que María Alejandra lleva al banco, tu banco de preferencia tiene que enviarle 93 bolívares al Banco Central y él se queda en teoría con el 7, lo cual no le alcanza para su capital de trabajo diario o mensual, como lo quieras llamar. Y entonces no tiene dinero para dirigirle al empresario o a las empresas para que éste se financie. Los demás países tienen un encaje legal que oscila aproximadamente entre 20 y 10%. 30% el que más lo tiene y 11% el que menos lo tiene. Todos, a pesar de estar a una distancia, fíjate, 93 a un promedio de 20 y algunos a 11 y 15%, todos han disminuido aún su encaje legal en el orden de un 20 y un 30%. Quizás lo que aquí se hizo, que fue hacer un descuento de 30 billones de bolívares, el cual se va a hacer semanal, que sonaría mucho, pues la mitad de esto la banca lo tiene que destinar a cubrir el encaje legal que no lo había cubierto. Es decir, apenas la mitad de ello es lo que podría dirigirse a lo que es el financiamiento para la industria. Eso está por ocurrir, no se ha presentado de manera puntual, pero quizás es una de las pocas medidas que se ha visto en el sentido de fortalecer lo que es la intermediación financiera y también apoyar a la banca. Del resto, seguimos teniendo productos que entran al país favorecidos. Todo lo contrario, en el caso nuestro, todos los días hay incrementos de los impuestos, y si no nos crean uno, pero impuestos indirectos que no lo vemos. Voy a mencionar uno de ellos. La electricidad se ha incrementado en X cantidad de veces, pero con las empresas detenidas. En ello me refiero a lo que son las empresas no priorizadas que no están operando. Lo mismo ocurre con las cantidades que estás pagando por aseo. La industria no está generando desperdicios. Me refiero a este tipo de industrias que han estado detenidas y se ha multiplicado al X%. Y después hubo una armonización tributaria, la cual no hemos sido parte de ella. Hay unos incrementos a nivel de impuestos de las sectoriales, que también está elevado a la N potencia. Y entonces, ¿qué es lo que se ha tratado? Es de distribuir la carga impositiva entre las empresas formales que están. Es decir, nosotros estamos cargando lo que debía haber pagado las otras 10.000 empresas que desaparecieron. Eso es ilógico porque nosotros no estamos generando ningún tipo de beneficio. Los impuestos se han trasladado, María Alejandra. Lo que es el IVA ya es un impuesto que no es al valor agregado, es a lo que tú pagas, sino ese se transformó porque tenemos que anticipar el impuesto de los otros 15 días, que fue una pequeña flexibilización que hubo allí, pero eso te afecta a tu flujo de caja. Estamos pagando un 1% de impuestos sobre la renta por anticipado, pero si yo no estoy generando no voy a generar utilidad. Ese impuesto, el impuesto sobre la renta, estaba generado sobre los dividendos, sobre la rentabilidad que tuviera tu empresa. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar el 1% de la venta una vez concluido el mes, de los ingresos, o no los ingresos, de la ganancia que yo voy a tener, si no la voy a tener porque estamos trabajando a un nivel muy pequeño de la capacidad instalada? Entonces, todo esto son medidas que no favorecen a la industria nacional. Más bien, y si tú también te pones a ver, lo que aquí ha proliferado es el mercado informal. Ese no paga impuestos. Y entonces a nosotros se pretende que las empresas formales paguemos por las que ya no están y por el mercado informal que existe. Todos los países han disminuido esa carga impositiva, la han flexibilizado y la han diferido en el tiempo. Esto no ocurre acá. Y definitivamente, como mensaje, tenemos que recuperar el poder adquisitivo. Pero el poder adquisitivo, vuelvo e insisto, una vez más, se recupera con producción, con trabajo, con empresas abiertas. Las empresas las componemos los trabajadores, los colaboradores. Y para que nuestro poder adquisitivo se sienta de verdad, pues estas empresas no pueden trabajar al 20%, tendrían que trabajar un promedio, como te lo dije anteriormente. Antes trabajábamos un promedio de un 80%, un 85%. Allí todo vamos a ver de recuperación. Y también crear conciencia con lo que es la compra venezolana, productos fabricados en el país. Detrás de cada producto venezolano, detrás de cada producto hecho acá en Venezuela, hay millones de trabajadores venezolanos. Eso tiene que entrar en la conciencia nuestra, pero no solo en la conciencia del consumidor, del fabricante,
del comerciante, que es muy importante que él también entienda esto. También del Estado. El Estado tiene que entender que el país lo vamos a recuperar con producción nacional y recuperar todas las empresas que están detenidas. Me hablabas de Bolívar hace un rato y te voy a quitar 2 minutos. Ahí no estamos produciendo 0 toneladas métricas de acero, por darte un ejemplo. No se está produciendo aluminio. Cuando la empresa privada que estaba allí, la última, los argentinos, llegaron a producir 4.300.000 toneladas métricas de acero. Eso no está ocurriendo allá. Entonces, ¿cómo se pretende recuperar una economía cuando las empresas básicas están detenidas, cuando no se produce gasolina, cuando la tenemos que importar, cuando tenemos sobreprecios en todo, cuando los equipos se nos dañan por la electricidad y nadie nos los paga? Entonces, todo esto debe entrar en un paquete de estabilización económica, de armonización política, y que contribuyamos todos en esto, de que haya un gran acuerdo nacional que nos lleve y nos impulse a estabilizar al país. Pueden seguir como van, señor Picela, así de sencillo. Gracias por atendernos, acompañarnos. Luigi Picela es director tesorero de Conindustria, además es presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y sus componentes. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos en los Palabras Más, Palabras Menos, y decíamos que, bueno, en otra época seguramente no era noticia, o al menos jamás imaginamos que sería noticia hablar de un buque iraní cargado con gasolina que atraca en la refinería El Palito. Sin embargo, es una de las informaciones más destacadas. Nos acompaña Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Pues le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina, el impacto para nuestra economía. Escuchábamos el relato de uno de los directores de Conindustria. También conversábamos con Iván Freite sobre lo que está ocurriendo puertas adentro en PDVSA. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, creo que no se ha alterado de fondo la situación, sino que estamos cada vez más cerca de mostrar que no estamos en condiciones de producir gasolina ni siquiera en una mínima, ni siquiera establemente para establecer un racionamiento permanente o racional o administrable o eficientemente jerarquizable en función de sectores prioritarios en estas condiciones de COVID, como es el sector salud, el traslado, etcétera, de la población, y mucho menos el tema de traslado de la propia fuerza de trabajo. Lo que estamos viviendo es la materialización de lo que temíamos, del hecho, que no se puede esconder de tener un parque refinador gigantesco de kilómetros cuadrados que ocupa, y sin embargo no estar casi en condiciones de chatarra,
que no puede sostener ni siquiera por 3 o 4 semanas la producción de 40,000 barriles, cuando 40,000 barriles al día es el nivel de consumo de un país golpeado y en cuarentena. Y ese es el nivel de consumo de un racionamiento que sigue de todas maneras dejando fuera a una cantidad enorme de la población. Entonces, estas soluciones, hasta que no se llegue a un cambio político, un acuerdo político que permita el gradual levantamiento de sanciones, que la inversión internacional pueda ingresar al país, que puedan cambiar las expectativas, pues difícil. Creo que lo que vamos a estar viviendo son ciclos como lo que ha estado ocurriendo en los últimos 6 meses, donde una escasez que es crónica se hace súper aguda, llegan unos barcos, llegan a una refinería, lo cual quiere decir que tiene que entrar a un proceso de mejoramiento y entra la distribución, y entonces pasan otros 2 meses o 1 mes dependiendo de lo que venga en los buques, cosa que solamente esperamos que se confirme una vez que llegue. Llegó uno de 3, en total son 820,000 barriles que estarían en camino, y uno sabe que esos son 3 millones, una semana de gasolina para 3 millones de vehículos en promedio, pero obviamente tú no lo puedes distribuir de manera indiscriminada cuando no sabes cuándo está en camino el nuevo lote que provenga de Irán, a quien se le está pagando con oro monetario de las reservas internacionales de Venezuela, y eso es un recurso que se agota con rapidez, aunque los embarques de gasolina, es decir, eso alcanza para traer gasolina por mucho tiempo, pero en estas condiciones de precariedad. El reto es el rescate de la industria de refinación en el país. Porque, y creo que lo hemos conversado en otras oportunidades, llegamos a esta situación, da la impresión por el sistema, el modelo que han intentado implantar en nuestro país, y le traslado la inquietud. Nos decía Iván Freites al inicio del programa que es imposible que un trabajador gane menos de $1 mensual o quizás un poco más, tomando en cuenta el tipo de cambio, los salarios en nuestro país. En esas condiciones es imposible pensar que una fuerza de trabajo va a poner a funcionar las refinerías y mucho menos la industria petrolera en nuestro país. Yo le pedí un comentario porque hasta ayer Nicolás Maduro utilizaba el argumento de las sanciones para explicar lo que está pasando hoy día en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? No, en primer lugar, la situación en la que se encuentra la industria petrolera nacional solo es atribuible a una parte del deterioro en el último año, es atribuible a las sanciones. Previamente a eso, y concretamente, ya que estamos hablando de gasolina, la destrucción del parque refinador, el haber utilizado a la industria petrolera como instrumento político, de control político, haberle exacerbado el uso de los recursos con fines de control político, no haber usado el criterio, haberla aniquilado como la gallina de los huevos de oro, de no ser capaz, le sacaron toda la renta, es como sacarle la sangre a algo que ya después no se puede reproducir, sino con grandes cantidades de inversiones y financiamiento, y a lo largo de los años fuiste deteriorando todas las condiciones de operación y de negocios con tus socios y tus planes de desarrollo. Todo se fue poniendo hasta llegar a una dependencia de las importaciones que nunca se hizo presente hasta que en el 2015 se percata el país cuando viene un shock petrolero y caen los precios del petróleo y cae la demanda. En este año viene la debacle del COVID, la guerra de precios del petróleo, y agarra a la industria petrolera en unas condiciones absolutamente raquíticas, por dar un nombre, y bajo esas condiciones difícilmente vas a poder invitar a nadie si no dices claramente cuál es el marco legal,
que vas a aplicar, que no vas a repetir el marco legal que se modificó y que dio lugar a tantas demandas que tiene Venezuela internacionalmente desde el 2007, desde al menos el 2007 en materia de la industria petrolera. El enfoque tiene que ser completamente distinto y pareciera que el gobierno lo tiene claro, pero no tiene la credibilidad para lograr esos socios y esa inversión. No es el gobierno que va a ser capaz de convocar a una recuperación como la que se puede tener y la que merecemos tener. Una dependencia de importaciones de un país también sancionado como Irán. Yo le pediría un comentario. Sí, empiezan a juntarse quienes no han encontrado la vía de caminar de otra manera. Y ese es el problema, que Venezuela desde hace años nos hemos estado acercando mucho tiempo antes de entrar en un radar de sanciones gradual, etcétera. Nos empezamos a acercar a espacios geográficos y gobiernos que no se asemejan a los que por naturaleza hemos tenido por muchísimos años, ni siquiera a los que geográficamente nos encontramos cerca, nuestros mercados naturales y más fáciles de comercio. Entonces, por razones de índole ideológica y geopolítica, nos hemos estado vinculando a países y regímenes que no son exactamente los que corresponden y lo que pueden garantizar en su concepto de manejo de la sociedad y de las condiciones de vida y de crecimiento y desarrollo de una población, está muy lejos de ser el idóneo. Entonces no es esa cercanía creciente con Irán, es para que Irán nos dé la experiencia de cómo se aprende a vivir en estas condiciones de sanciones. Y yo creo que el reto del país es más bien cómo apuntalar, en vez de aprender a vivir como un enano, tenemos que aprender a vivir como un país que puede crecer y puede ser enormemente feliz si se enrumba realmente en colectivo hacia otro lado. Inquietudes. Ayer Nicolás Maduro decía que hoy va a anunciar medidas en torno a la gasolina. Seguramente será un nuevo esquema de racionamiento. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Y en segundo lugar, quisiera su comentario acerca de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. En la página web del Banco Central, ayer cerró el dólar por encima de 430.000 bolívares. El paralelo está por encima de esa cifra, lo que significa prácticamente la destrucción de nuestra moneda. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Sí, perdón, María Alejandra, repíteme el primero porque me quedé pensando. El primer planteamiento tiene que ver con los anuncios que supuestamente va a hacer en materia de gasolina. Sí, bueno, no, ese es la tristeza y la importancia de entender que esto requiere un cambio político serio y profundo, es que este es el nuevo modo de vida de Venezuela si no ocurre un reorientamiento y un acuerdo político sólido, creíble y duradero. Ese va a ser esa va a ser la vida habitual en estas condiciones, racionamiento, y bueno, mientras más inteligente sea, más se estira la poca gasolina, pero ese no es el esquema al cual tiene que acostumbrarse. Ese es el problema de diseño y de enfoque de vida. No es bajar la vara hasta quedarse enano, sino más bien uno subir junto con esa vara. Tienes que alcanzar una vara a nivel de los países, no solo de los que fuimos, sino de los que podemos ser mejor de los que fuimos. Ese racionamiento va a ser indefectiblemente más severo y va a ser nuestra nueva normalidad, que es la frase que está de moda en estos tiempos. La nueva normalidad es más racionamiento y la necesidad del cambio político es ineludible. Sobre el dólar, bueno, era inevitable que así ocurriera. Hubo una medida de flexibilización por parte del Banco Central en vista del agravamiento de dos hechos concurrentes, por así decir. Por un lado,
prosigue la necesidad de financiamiento para una economía que está en recesión, los sectores no logran tener oxígeno, hay interés en sectores del gobierno para promover el crédito agrícola, y la escasez monetaria de la política del Banco Central, que tiene miedo de que cada bolívar se vaya al dólar, lo ha tenido contenido, y al mismo tiempo eso ha estado ocasionando deterioro operativo y de la rentabilidad de la banca enorme, la cual no puede sostenerse, no puede dar todos los servicios que debiera estar dando, no puede dar el crédito como debiera estar dando a todas las personas, y tampoco al aparato productivo. Entonces, cuando finalmente viene ahora un nuevo ajuste que consiste en que le da un descuento sobre lo que le retiene por encaje cada semana. Entonces, ese descuento lo va a estar aplicando cada año, y el pequeño impacto, que eso digo pequeño porque se va a diluir. El primer impacto inicial, al restarle un descuento de 30 billones de bolívares, que equivale más o menos a un choque de unos 10 o 15 billones libres, rápidamente se tienen inevitablemente que reflejar en el precio del dólar, y eso es lo que hemos visto, y toda la intensidad de ese cambio depende de la fuerza con la que el Banco Central actúe vendiendo divisas los lunes, cosa que hizo este lunes. El crecimiento contuvo la disparada del dólar el primer día, pero como esperábamos nosotros, a medida que avanza la semana, y sobre todo miércoles o jueves, esperábamos nosotros ver una aceleración, porque están entrando recursos del sector público para los bonos de la patria, para el gasto de remuneraciones que estacionalmente ocurre en estos momentos, de manera de que hay una cantidad importante de dinero entrando a la calle, y sabemos que el dinero se va al dólar por dos razones inevitables. Una, la noción clara que tiene la población y cada persona de que para protegerse de la inflación, la única cosa que tiene, ya que no hay ni tasas de interés que valgan la pena para retener el dinero, es sencillamente cubrirse comprando un dólar, que además se transa relativamente ágil en el país. Y la segunda razón es que obviamente toda actividad económica que realices tiene un componente importado altísimo y tienes que comprar los dólares. Así que si me dan un crédito, yo tengo forzosamente que rápidamente comprar los dólares para seguir manteniendo el pequeño comercio o empresa o gran empresa que tenga. Entonces es inevitable que, habiendo más circulante, esa presión aumente. La única cosa que lo puede cambiar es que el Banco Central tenga músculo para sacar más divisas en efectivo de las que ha estado vendiendo forzosamente los lunes. Ahora, Dama Herrera, sí, lamentablemente tenemos que despedirnos. Yo le agradezco profundamente habernos acompañado la mañana de hoy, economista, directora de Síntesis Financiera. Creo que, bueno, su criterio, su análisis ha quedado absolutamente claro. Simplemente cerrar con el siguiente titular, y es que la OPS suspendió ayer el derecho de voto de Venezuela por acumular una deuda de más de 7 millones de dólares desde el año 2017, no por falta de dinero. Más de $1 millón de dólares manejó esta administración desde 1998-99, cuando se inició este proceso, hasta 2019, según el Banco Central, solo por exportaciones petroleras. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.